Cosa con respecto al tiempo, así está la cosa con respecto al tránsito. Seguimos actualizando todo lo sucedido con este choque, tremendo choque en la Ruta 3, altura kilómetro 130, con 4 muertos. Dicen que 2 de ellos serían los choferes del colectivo. Vamos a cambiar de tema. Esta Silvia están con nosotros. Bienvenida, Silvia. ¿Cómo estás? Hola, Horacio, buen día. Bien, Muchas bienvenida. gracias. Muchísimas gracias. Bueno, ¿qué sucede? ¿Qué significa estos cambios que intentan proponer diputados de la oposición con respecto a jubilaciones? Bueno, hoy mismo, 13 de mayo, hay una reunión, está convocada una reunión conjunta de las comisiones de Previsión y Seguridad Social y de Presupuesto y Hacienda para evaluar estos proyectos. Ya se vienen reuniendo en las últimas semanas, se escuchó la palabra de varios expertos en materia previsional y hoy la intención es sacar uno o más dictámenes, yo diría que más de un dictamen, porque hay varios proyectos, hay una veintena de proyectos y hay que ver por dónde pasa el acuerdo o no, y en ese caso de no haber acuerdo se firmarían varios dictámenes. Uno de ellos, ahí estamos viendo en pantalla cuáles son los principales temas. Uno es reponer moratorias. Lo hemos hablado varias veces, la moratoria, la última que estuvo vigente para personas en edad jubilatoria que no tenían los aportes, venció el 23 de marzo. Desde ese momento, bueno, las personas que tienen la edad jubilatoria y no tienen los 30 años de aportes, tienen algunas opciones, pero no ya este plan. Y el proyecto del kirchnerismo y de algunos partidos de izquierda es volver con esa moratoria. Eso seguramente, si se llega a aprobar, iría a un veto. Obviamente, seguro, claro. porque el gobierno ya dijo que no lo quiere. De ninguna manera, no. De ninguna manera, no. Y hay otras opciones, algunas buscan tener prestaciones proporcionales para personas que no llegan a los 30 años que exige la ley, porque la ley sigue exigiendo los 30 años de aportes. Y hay otros proyectos entonces que buscan darle prestaciones a personas que tienen 10 o 20 años que sean proporcionales, es decir, hacer que todos los aportes cuenten y terminar con la lógica del piso obligatorio de 30 años. Vamos a ver si en ese sentido puede avanzar algo, pero también está sin consenso con el oficialismo, por lo cual también te diría que en principio tendría destino de veto, y esto ya se lo advirtieron varios especialistas. Otras de las opciones que van en conjunto con esa idea de no renovar la moratoria está vinculado con mejorar o hacerle algunos cambios a la PUAM, que es la pensión universal para el adulto mayor, que hoy se accede sin aportes teniendo 65 años de edad y que tiene algunas particularidades que se buscan corregir, que algunos proyectos buscan corregir. Por ejemplo, esto de que trata igual a una persona que tiene 0 aportes o a una persona que tiene 10 o 15 años de aportes, claro, la trata de igual manera. Entonces ahí también hay algunos proyectos que buscan hacer alguna proporcionalidad en las prestaciones que se pagan. Y otra cuestión es que hoy existe una incompatibilidad de trabajar y cobrar la PUAM, y hay también iniciativas que buscan terminar con esa restricción. Y hay otros proyectos que ya salen de este tema de ver qué se hace con las personas que llegan a la edad jubilatoria y no tienen los aportes requeridos, y que están referidos al bono, al famoso bono de 70.000 pesos que está congelado desde hace más de un año y que solamente por una política discrecional, que así lo decidió el gobierno anterior, solamente cobran algunos jubilados, los que cobran la mínima o un poquito más de la mínima. Hay proyectos que buscan incorporar ese bono al haber para que ya nunca más se saque y que no dependa de los decretos que todos los meses saca el Poder Ejecutivo, y además buscan darle un incremento por la inflación de estos últimos meses en que estuvo congelado. Otro proyecto que sabemos que si se llega a aprobar va al veto. Va al veto, obvio. Muchos de los expertos que estuvieron exponiendo en estas reuniones le dijeron a los diputados que saquen este tema de la lucha política, porque finalmente, supongamos que esto avanza, llega al recinto, se discute, supongamos que algunas iniciativas se convierten en ley, no hay, insisto, tampoco acuerdo entre diputados de la oposición con respecto a lo que hay que hacer, pero supongamos que sale por ley una reposición de la moratoria, bueno, irá al veto seguramente y finalmente nadie se va a ver beneficiado con ninguna de estas iniciativas. Pero veremos qué novedades hoy. Repito, está citada para esta tarde esta reunión conjunta de comisiones
y la idea es que haya algún dictamen. También se está a la espera de que la Oficina de Presupuesto del Congreso, que es una oficina donde se hacen evaluaciones de cuál es el impacto fiscal que tienen estas iniciativas, se está a la espera también de que dé su palabra a ver qué significaría esto para las cuentas del Estado. Sí, claro, por supuesto. ¿Y desde el oficialismo, desde el gobierno, hay algún tipo de propuesta, alguna idea, algo? No. Porque hasta ahora son todas propuestas de la oposición y vos, como bien planteabas, la gran mayoría de estas no van a pasar por el filtro de economía. Van a decir, no, esto es emisión, no, esto es gasto, esto no, tenemos que equilibrar los costos. ¿Y hay alguien, alguna idea, el gobierno está trabajando en alguna propuesta? El gobierno está trabajando, pero te dicen que a mediano plazo, mediano o más plazo, de hecho, en el acuerdo con el FMI aparece mencionada la reforma previsional, pero aparece con vistas a diciembre de 2026. O sea, ni siquiera este año, ni siquiera después de las elecciones este año, sino para más adelante. Silvia, ¿y el gobierno qué está pensando? ¿En eliminar los regímenes especiales para tener un poco más de caja para repartir, sobre todo en los que menos ganan? Bueno, ese podría ser un punto, sí. Hay varias evaluaciones y hay varios especialistas. No es retroactivo, es de ahí adelante. De ahí en adelante, obviamente, no le pueden sacar el derecho ya a las personas que están cobrando. Y además es una realidad muy heterogénea la de los regímenes especiales. Hay casos muy diversos. Hay sistemas donde sí se cobra más, pero también se aporta más. Entonces hay que ver qué se hace con esos niveles de aportes que también son mayores. Hay mucho por estudiar ahí. Sería ya parte de una reforma más de fondo, que es lo que, sí, muchos te dicen, es lo que necesita el régimen previsional. De hecho, hay uno de los proyectos que fue presentado por Encuentro Federal, que este proyecto está vinculado con Osvaldo Giordano, el economista que fue el primer director ejecutivo del ANSES en el actual gobierno de Javier Milei, que habla de un régimen, por ejemplo, con esta mejora de la PUAM que mencionaba antes, con prestaciones proporcionales, pero lo enmarca en un sistema de transición o en unas ideas de transición para después ir a una reforma más de fondo, ¿no? El gobierno también sí estaba de acuerdo con esto de dar prestaciones proporcionales a los años aportados, aun cuando las personas no llegan a los 30 años. Esto por lo menos se había manifestado el año pasado, en 2024, cuando se debatió la ley de bases. De hecho, medio a los apurones habían metido un artículo que hablaba de estas prestaciones, pero no daban ningún tipo de detalle y finalmente ese artículo fue retirado del proyecto para que se pudiera aprobar la ley de bases. Genial, gracias Silvia por toda esta información. De nada, Horacio. Muchísimas gracias. Adiós. Bueno, Maxi, vamos a hablar un poquito de este cronograma de votación. Vamos a pasar en limpio, sin entrar demasiado en cosas aburridas. La política es muy aburrida, sí, la política es recontra aburrida, pero tenemos que ir a votar. Los bonaerenses